Muy buenas noches para cada una de las familias que ya en esta noche nos están acompañando en el grupo de oración. Sean todos bienvenidos. Eh, Voy a invitar a mi esposo para que tenga la oración inicial. Buenas noches para todos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y ahí donde nos podemos encontrar en nuestro hogar, en nuestra casa, con algún familiar, algún amigo, que podamos compartir este momento. Qué maravilla es podernos comunicar con Dios a través de la oración. Así que yo les invito para que en esta noche, ahí donde estén, inclinen reverentemente su cara, su rostro y tengan su pensamiento conectado con ese Dios poderoso para que escuchen la plegaria de cada una de nuestras oraciones que hacemos de corazón. Oremos. Te queremos dar gracias, Padre amado, porque nos has concedido un día más de vida. Nos has hecho invisibles ante el peligro, ante la maldad. Y Señor, estamos en esta noche de nuevo, Padre amado, reunidos para darte las gracias porque tú eres misericordioso, piadoso y bondadoso. Y Padre, gracias porque los que estamos aquí reunidos queremos elevar nuestras plegarias ante tu trono para decirte que tú eres misericordia y piedad y que nos has cuidado, has protegido a nuestras familias y nos has dado un día de calma, de tranquilidad y de gozo. Seguramente si hemos tenido, Señor, avatares del día, tú nos has dado la sabiduría para poder resolverlas. Y te suplicamos, Padre amado, que las peticiones que tenemos en nuestro corazón, tú las tomes, Señor, en tus manos y tú las pulas. Y Padre amado, contestes conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, tenemos congojas, seguramente también preguntas, inquietudes, tenemos eh, pesares que tenemos, seguramente tenemos en nuestro corazón y por eso, Padre amado, en esta noche queremos colocarte en el trono de tu gracia. Y Padre amado, ayúdanos para tener consolación, tranquilidad, gozo en medio de la turbulencia de este mundo tan difícil que nosotros encontramos. Vemos lo que ocurre en varios países del mundo, donde hay tornados, tormentas, volcanes que revientan, inseguridad que se da. Señor, ese es el camino de este mundo en el que estamos, pero si estamos tomados de tu mano, nada nos pasará. Por eso clamamos en esta hora, Señor, por la petición de la oración de corazón que cada uno de los miembros de este grupo te hace en este momento, por sus hogares, por sus familias, para que tú, Padre bendito, extiendas tu mano de poder. Y amado Señor, tengamos la consolación, el consuelo y la tranquilidad, Padre bendito, de que estás con cada uno de nosotros. Y suplicamos, Señor, también por los enfermos, Padre amado, que se encuentran en las clínicas y en los hospitales, por la ansiedad y la angustia que genera esta pandemia, por la información que estamos teniendo todos los días bombardeando nuestro estado mental. Pero te suplicamos, Señor, que tú nos des esa fortaleza, esa fuerza espiritual de confiar en tu poder. Por eso suplicamos de nuevo en esta noche que tú bendigas, amado Padre, a cada enfermo que se encuentra en un lecho de una clínica. Y Padre amado, que tú utilices a cada médico con tu divino poder para que, Señor, la oración de petición que se hace de corazón con una persona necesitada, que el único camino que tienes es clamarte a ti, Señor, tú utilices a este médico para que pueda ser restaurado esta persona que clama a ti por sanidad. Ayúdanos a cuidar nuestras vidas, a ponerlas, Señor, en valor, a ponerlas en consideración de que tú nos has dado nuestra vida para cuidarla. Y permite, Señor, de que nuestras actitudes sean siempre de cuidar lo que tú nos has dado, que es nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque queremos abrir tu palabra en esta noche. Y te suplicamos, Señor, que tú le des sabiduría a Edison para que tú lo utilices, Señor, y para que en la expresión de tu palabra sea manifiesta el poder del Espíritu Santo. Guárdanos, protégenos, bendícenos, acompáñanos, danos tranquilidad para escuchar tu palabra y, Señor, aleja cualquier espíritu perturbado. Nos colocamos en tus manos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Edison Taborda.
Así que el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, hermana Nadia, también, hermano Yair. Y es mi alegría saludarles a todos. Si los venía tanto en un momento me veo en pantalla. Es un placer poder saber que están ahí a cada uno de los hogares. Veo yo acá 13 conexiones y nuestro deseo es que cada uno de las personas conectadas y los hogares ahí que hacen presencia podamos recibir de Dios. Efectivamente, como lo mencionaban, este año ya estamos pisando pues los límites, las márgenes de lo que es este año y desde ya comienzan a escucharse los pronósticos de qué será el 2022. Y posiblemente han escuchado lo mismo que yo y no es nada halagador. Mencionaba el hermano Jair que somos bombardeados mentalmente y sí, muchísimo, muchísimo. Con sospechas y más sospechas y noticias no gratas y bueno, un poco de situaciones críticas. Qué interesante esto, porque en el escenario pues más difícil es donde Dios más demostrará su poder y por eso estamos aquí reunidos, para poder ver a Dios a los ojos a través de su palabra, confiar más en Él, pese a lo que estemos escuchando o viendo. Y eso pues lo estaremos haciendo a través de la palabra de Dios. Una demostración de poder es el título que escogimos para hoy. Si desean, nos vamos ubicando en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32. La historia de la que vamos a recorrer hoy rápidamente se encuentra registrada en 3 libros. En Reyes, en el segundo libro de Reyes, en Crónicas, donde estaremos mayormente, y también en el libro de Isaías. Y comencemos hablando acerca del poder. Bueno, ¿quién se acerque a la Biblia sabe? La Biblia habla de Dios como todopoderoso y siempre nos da la idea de que Dios hace las cosas muchísimo más alto o más allá de lo que nosotros lo haríamos. Dios es muy poderoso, pero aparte de que haría cosas muy poderosas, haría cosas que nosotros no haríamos. Entonces, él expresa en su palabra en cierta ocasión que mis caminos no son sus caminos. Es decir, la forma en cómo yo hago las cosas no se parece a como ustedes harían en caso de que quisieran solucionar algo. Eso es muy interesante porque ahí Dios muestra su poder. Nosotros nos vamos por las situaciones más obvias, mientras que Dios no tanto. Eso es importante al enfrentar un problema. Recuerden que cuando Israel sale de Egipto, para ir a Canaán hay un camino directo, y es el camino de los filisteos, pero Dios los lleva por una parte baja y les hace dar vueltas que a la lógica humana eso no le concuerda y sin embargo fue la mejor manera. A eso nos referimos con que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Eso nos emociona. Así de poderoso es Dios. El poder, cualquiera que sea su naturaleza, y es también algo que queremos dejar en la mente, es algo muy ansiada. Ay, hermano, es nuestra naturaleza. Ansiamos el poder. Muchos deportistas son famosos, pero el más admirado es el que sobresale en sus estadísticas. En Colombia también hacen eh, como el ranking del deportista sobresaliente del año y posiblemente hayan muchos, ¿no? Pero es uno el que sobresale y eso es ansiado, sí. Eso es muy querido, el poder. No sé si ustedes de pronto han visto que los niños se pelean a veces por el poder que tiene su papá, ¿no? Ay, mi papá tiene tal cosa. Ay, pero el mío tiene otro. Ay, pero el mío tiene esto, esto y esto. Ay, pero el mío esto, esto, esto. No sé si han podido percibir o de pequeños tuvieron esa oportunidad de entrar en una confrontación de niños como de quién tiene más. Y es que el poder es algo que en nuestra naturaleza humana nos atrae. Definitivamente, miren que hay políticos aferrados al poder, por eso no se quiere soltar. Y hay una trilogía en cine que se llama El Señor de los Anillos, es muy famosa, yo creo que lo han escuchado, y el que escribió esos libros estaba explorando esa naturaleza, es decir, el anillo significaba poder y quien portaba el anillo no quería soltarlo porque
Esa es la naturaleza humana, nadie quiere soltar el poder. Entonces, hemos visto que tenemos un Dios muy poderoso y hemos visto que nuestra naturaleza anhela poder. Lo tercero que queremos dejar en sus mentes para iniciar es que no hay nada más poderoso que Dios. Se lo mencionamos porque en ocasiones a veces se percibe que el conflicto entre el bien y el mal, hermanos, es como entre dos iguales. Algo así, algunas personas perciben que este conflicto es como entre dos dioses, pero definitivamente no es así. No importa qué tan fuerte es el enemigo, no es la contraparte a Dios igual en fortaleza. No, no, no. Tenemos un enemigo que efectivamente es un gran guerrero, es una mente poderosa, pero su contraparte, que es Dios, es infinitamente mucho más alto. Y estos conceptos son los que se ven involucrados en la historia del rey de Asiria, Sennacherib. Segundo libro de Crónicas es donde les había pedido el favor de que nos alojáramos, nos fuésemos ubicando para poder leer unos apartes de este capítulo. En el segundo libro de Crónicas, si permítanme esbozar como una situación cultural, lo que estaba pasando. En ese momento, Asiria era un reino fuerte, el reino del norte, él mandaba. Siempre había pugna con el reino de Egipto, sin embargo, Asiria por mucho era superior, por mucho. Poco tiempo atrás, Asiria había atacado a Israel, y recuerden que para ese momento, todo el pueblo de Israel ya se había dividido. En la parte de arriba quedaban 10 tribus, en la parte de abajo quedaban 2 tribus. Las 10 tribus de arriba fueron atacadas fácilmente por el reino del norte, que era Siria, y él efectivamente atacó y destrozó eso. En su auge por colonizar, en su auge de poder, Asiria invade las 10 tribus y también va ganando terreno para invadir a Judá, al reino del sur. El reino del sur inicialmente trató de hacer una serie de amistades con el reino de Egipto y con otras naciones, pero ya Asiria había ganado demasiado. Así que llega el momento en donde Asiria, con su rey Sennacherib, comienzan a pisar ya terreno de Judá. Pero no solamente querían Judá, sino que querían su capital, Jerusalén. Y en ese contexto es que se da este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Y lo primero que queremos dejar en la mente, vamos a tratar 3 puntos. Estos 3 puntos hablan acerca del poder de Dios, pero también de la estrategia del enemigo. Y lo primero, y algo que pasa y lo que yo presiento que ha pasado con toda esta situación desde unos 4 años para atrás, y es que nos bombardean con terror, es la intimidación del terror. Es propiamente eso, es la propaganda al miedo. La situación es crítica, pero en ocasiones el diablo le da mucha publicidad a sus propias alertas. Y creemos que en la iglesia del mundo está pasando eso. Creemos que hay un énfasis en las cosas negativas que son ciertas. Nosotros no estamos negando que hay cosas muy críticas, pero nota que estamos hablando del poder de Dios y nosotros creemos y estamos en la obligación de creer que aún es Dios más poderoso. Sin embargo, a veces la atención se concentra más en lo crítico que en el poder de Dios. Y eso es lo que creemos que Satanás está tratando de hacer aquí. Voy a permitirme leer el versículo 11 de Segunda de Reyes 32, versículo 11. Dice así, hablando los emisarios del rey Sennacherib. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed? Al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Me parece muy interesante este texto. Cuando el rey comienza a sitiar, ya tiene rodeada Jerusalén, lo que hace es enviar 3 embajadores suyos a dar como
una especie de noticias, de alertas. El rey Ezequías, que está dentro de la ciudad, no va directamente a recibirlos, sino que envía también 3 embajadores. Así que estos 3 embajadores se encuentran con los otros 3 embajadores y se encuentran fuera de la ciudad. Y lo primero que les manda a decir el rey es acerca de la intimidación. Como leímos ahí, Ezequías le está diciendo a los embajadores y por medio de ellos al pueblo, entregarlos a muerte, a hambre y a sed al confiar en Dios. La intimidación del terror. Hay una campaña del diablo por hacerse publicidad a él mismo para magnificarse. Eso lo hemos visto en la historia, eso no es nuevo y afecta a nuestras mentes, aunque seamos cristianos, afecta a nuestras mentes. Por eso es importante saber dónde tenemos nosotros, a cada una de nuestras 16 conexiones, a ver, dónde tenemos nosotros nuestros oídos. Hubo un meme, y a mí me llamó la atención porque el pastor del distrito no es muy dado a compartir publicidad en redes sociales, pero compartió en cierta ocasión un meme y decía eso. Cuando miramos televisión, tenemos miedo. Cuando miramos la Biblia, tenemos esperanza. Básicamente la diferencia es a dónde nos la pasamos mirando. Eso es muy natural. Recuerdo yo que cuando los israelitas, y leí, los israelitas salen de Egipto, lo primero que le cuestionan a Moisés es eso, es vamos a morir. Y vamos a morir primero porque no tenemos agua, vamos a morir. Y luego porque ya se les estaban acabando las provisiones y estaban aburridos de siempre comer lo mismo, entonces vamos a morir por eso. Eso ha sido de siempre. La intimidación del terror. El diablo juega con nuestros miedos. Y es por eso que nuestros miedos, bueno, quizás el principal de todos es a morir, ¿no? Ahí en Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias. Y nosotros los adventistas creemos que entre una de las aplicaciones que tiene este texto es que es un mensaje a cada iglesia en un tiempo específico. Me refiero a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, donde hubo muchos mártires, los emperadores romanos, después de que Jesucristo muere y los apóstoles van también perdiendo la vida, se encuentran una serie de cristianos y los victimizan, los martirizan. A eso se refiere Apocalipsis capítulo 2, y bueno, no sé si me acompañan a leerlo, miren. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 11, hablando de esta iglesia de mártires, Jesucristo se presenta como el que estuvo muerto y vivió en el versículo 8, les dice que van a tener tribulación, les dice que sean fieles hasta la muerte, es decir, todo implica que esta iglesia era la mártir, la que iba a enfrentar el miedo de morir. Y en el versículo 11 él les dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso me parece muy bonito porque pues nuestro Señor más o menos les está diciendo como yo sé que eso da miedo, es justamente da miedo, pero les invito a no tener miedo de la primera muerte, sino de la segunda. Miren Mateo capítulo 10. ¿Cómo me parece interesante Mateo 10? No lo vamos a leer, pero miren esta progresión del pensamiento de Mateo 10. En Mateo 10 encontramos que lo primero es que Jesús llama a los 12 discípulos. Es decir, él tenía unos seguidores, pero en Mateo 10 llama a 12 específicamente. Cuando termina el versículo 4, después de haberlos llamado, el versículo del 5 al 15, él los envía a una misión. Básicamente es predicar el evangelio. Y luego, en el versículo 16, comienza a decirles, bueno, ya los escogí a ustedes, les dio una misión e inevitablemente vienen unas persecuciones. Y entonces les da unas recomendaciones. Hay que ser muy inteligentes, hay que ser prudentes, sencillos. Y voy a leer algo de ahí, de Mateo 10. Por ejemplo, en el versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por todo lado está esta idea
de la muerte. Y él aborda esa idea diciéndole a los discípulos, mira, esto es muy realista, yo los llamo, yo les doy una misión, pero van a encontrar la confrontación. ¿Qué tanto? Hasta la muerte, esto es a guerra. Pero el versículo 26, y esto es lo realmente bello, él en mi Biblia titula ¿A quién se debe temer? Él les da el consuelo y comienza el versículo 26, así que no los temáis. Y me parece muy bonito porque trata de incentivarles ánimos. Dice, versículo 28 de Mateo 10, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Esto es bien interesante porque noten, un cuarto me sirve a mí para comprar dos pajaritos. Eso significa que son muy sencillos. Eso es muy barato, pues. Cuando algo es barato es porque, pues, es, digamos, sencillo, no tiene tanta importancia, o no es costoso. Pero lo que está diciendo Dios es, un cuarto, que no es mucho dinero, me sirve para dos pajaritos. Aunque ellos sean económicos, y recuerden, por ejemplo, que si había una pareja joven y no tenía para un cordero, que un cordero costaba, podría llevar dos tórtolas, dos palomitas, porque era el animal más económico para poder utilizar en el sacrificio del templo. Los demás animales se partían, ¿sí? Por partes, se, se organizaban en el sacrificio ya partidos, pero los pajaritos, siendo tan pequeños y tan básicos, no se podían separar completos, participaban de ese sacrificio. Esto lo digo para que notemos la sencillez de un pajarito. Lo que dice el Señor nos llena de emoción porque dice, pues, aunque sean sencillos, y leo el versículo 29, con todo ni aún uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin que Dios dé su consentimiento o sepa. Y dice en el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ahí cambia, le está diciendo, mira, pasa esto con un pajarito, que no es tan importante, entre comillas, no quiere decir que no sea importante, sino que no tiene tanto valor. Quiero decirles que aún los cabellos de vuestra cabeza, de los discípulos de nosotros, de quienes nos acompañan, están contados. Dice, así que no temáis, versículo 31, más valéis vosotros que muchos pájaros. Ay, qué bonito eso. Tú vales mucho más que pájaros. Y si Dios está pendiente de un solo pájaro, ¿cuánto estará pendiente de ti que vales más que muchos pájaros? Este tipo de seguridad es la que trata de minar Satanás en la historia contra Sennacherib, en Crónicas capítulo 32. Eso quiere minar Satanás. Y sin duda alguna, porque de una vez vamos aplicándolo, es lo que quiere con nosotros. Cada vez que vemos noticias, los mismos comentarios de nuestros compañeros de trabajo, las mismas apreciaciones de nuestra familia, los conceptos que tengan o tengan nuestros cercanos, ya estudiosos, con doctorado, todas esas cosas pegan en la mente. Y me gustó mucho lo que dice, lo que decía el hermano Jair en la oración, nos bombardean mentalmente. Estoy convencido desde que empezó la pandemia que la lucha final se va a librar es acá en la mente por la resistencia que tengamos. Esto, hermanos, de poder dirigirme a ustedes es un privilegio. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes abriendo la palabra de Dios. Este servidor trata de prepararse cada vez más y quiero comentarles algo que me llamó la atención. En uno de los libros acerca de cómo poder exponer un mensaje de estos, cómo prepararse mejor, nos hacían caer en cuenta de la importancia que tenemos de estos espacios. Es decir, de poder abrir la palabra de Dios y dejar que Dios hable a través de ella. Porque no sabemos a quién de nosotros dentro de una semana le pase alguna calamidad. Mi familia estaba viajando esta semana, el fin de semana a Villavicencio. Viajaron tipo en la madrugada, como desde las 5 de la mañana.
y me escribieron como a las 8:30 por WhatsApp enviándome unas fotografías de un camión, y eso también lo vi por noticias, de un camión que invadió el carril. Las dos personas que venían en el carro murieron. Insofacto. El copiloto murió. Cuando ellos pasaron, el piloto estaba agonizando. Esto lo mencionamos es porque la incertidumbre de la vida siempre está presente en nuestra existencia. Y no puedo asegurar la vida a nadie, ni siquiera la mía. Entonces, cada espacio que tengo es un momento de salvación. Cada espacio que tenemos de hablar de la palabra de Dios es un momento de salvación, de confianza de confianza en Dios, de creer en Dios. Porque es que nos decía el libro que les estaba comentando, nos decía, mira, tú no sabes a quién dentro de una semana va a descubrir que su pareja le es infiel. Y quizás lo que haga sostener a esa persona es lo que pueda leer hoy de la palabra de Dios. No sabemos en una semana a quién le salgan exámenes y esos exámenes no tan positivos. No sabemos quién en una semana esté acompañando a alguien en un hospital. Entonces, todo este espacio es bello porque Dios nos acompaña, pero lo aprovechamos para cimentarnos en Dios. Estas batallas se ganan en la mente. Y lo que hemos visto, este es el primer punto, es que el diablo sí trata de minar esta confianza en Dios. Mientras que nuestro Señor Jesús nos la trata de decir, bueno, ustedes valen mucho, los estamos cuidando. El diablo trata de aterrorizarlos y es lo que estaba haciendo con Sennacherib. Volvemos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 32. Y me voy a arriesgar a pedirle el favor a alguien de que vamos al segundo punto y de que lea un versículo, ¿sí? Entonces, lo primero es que el diablo intimida. Y lo segundo es que el diablo ataca las convicciones. Y me gustaría que leyésemos el versículo 15 del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32. El versículo 15. No sé si alguien me puede acompañar leyéndolo. Segundo libro de Crónicas, 32:15. Porque parece que no lo hay. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Gracias, hermana Nadia. Así es, entonces mira que reitera nuevamente el ataque, pero en esa ocasión no mina solo la confianza, sino su convicción. Su convicción. Esto es interesante porque Ezequías antes había comenzado a trabajar en el pueblo y al pueblo le estaba diciendo de la siguiente manera. Por ejemplo, mire, ¿cómo les habló el rey al pueblo? En el versículo 6, voy a leerlo, dice así, mi énfasis es cómo les habló a ellos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Notan por qué mencionamos que el diablo ataca las convicciones. En este momento, para este momento, Ezequías había hablado al corazón del pueblo, es decir, Ezequías era muy consciente de lo que estaba pasando. Quiero decirles que en Primera de Reyes 19, el otro texto en donde está esto, nos menciona que Ezequías sabía que en algún momento iba a venir un ataque, debido a que Asiria quería poder, entonces iba a venir a atacarlos. De hecho, antes de este escenario, Ezequías había hecho varias cosas. Habían unos acueductos fuera de la ciudad, y Ezequías y el pueblo sellaron esos acueductos porque era muy fácil pensar que si venían a sitiarlos, ellos quedaban dentro de la ciudad, el ejército asirio quedaba afuera, y si tenía los acueductos afuera, pues el ejército asirio iba a quedar con agua. Entonces decían ellos, ¿cómo les vamos a dar agua al enemigo? Y sellaron esos acueductos. Lo que hicieron fue, en uno de ellos, un paso internamente para que en Jerusalén hubiese agua, pero sellaron el resto de acueductos. Imagínate que Ezequías
las torres de la ciudad las levantó aún más, las fortificó. Y aparte de eso también edificó una muralla más, un muro más de protección. Yo les comento esto porque queremos dejar en claro que en cuanto a las convicciones, Ezequías había hecho todo lo posible por evitar el ataque. Así como nosotros también debemos hacer todo lo posible por vivir a la altura de lo que sabemos. Una situación crítica, un futuro oscuro, y sin embargo, no dejas de prepararte, no dejas de estudiar, no dejas de buscar oportunidades de empleo, eres emprendedor, eres buena persona y eres fiel con Dios. Estas cosas que están en nuestro poder, siempre estamos en la obligación de realizarlas. Aunque las hagamos, noten esto, el conflicto es fuerte, pero nosotros como personas estamos en la obligación de vivir a la altura de la luz que tenemos, de las oportunidades con las que tenemos. Así que esa es la invitación para todos, porque notarán que esto hay que vivirlo bien, porque además del diablo sembrar terror, atacará las convicciones. Noten que habla con amor en el versículo 6, Ezequiel les habla el corazón, pero también les da ánimo. En el versículo 7 dice, esforzaos y animaos. A mí me encanta hablar de ciertos temas proféticos, pero los he dejado de lado porque a mi corazón, en estos momentos de tanta incertidumbre, cómo le ha alimentado llenarse de historias que hablan del poder de Dios y de las promesas de Dios, como este texto de la invasión de Sennacherib. Necesitamos hablar más de las promesas de Dios. Necesitamos recordar que un ángel le dijo a Juan, perdón, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para Dios hay algo difícil. Me encanta que lo pongan en esos términos porque es de extrañarse. ¿Habrá algo para Dios difícil? Por supuesto que no. Eso es bueno saberlo. Es interesante leer la historia de Elías. ¿Recuerdan la historia de Elías cuando fue a donde una viuda a que lo sostuviera la viuda? La viuda no era una viuda millonaria. De hecho, la viuda estaba recogiendo leña para cocinar su última comida y morir con su hijo. Es impresionante esa historia porque recordamos que Dios les proveyó a ellos siempre. Primero le dieron a Elías, pero siempre les dio comida. No escaseó la harina ni el aceite para hacer de comer. Dios dando alimentación. Y antes de eso, Dios había mandado a unos cuervos, que son carnívoros, a alimentar a Elías con carne. Entonces, más o menos la Biblia está saturada de historias que nos muestran cómo Dios tiene poder. Y eso debe estar en la convicción. Y es lo que leemos en el versículo 7. Esforzados y animados. Ezequías habla acerca de eso. Creer en las promesas de Dios. Porque el diablo también ataca las convicciones. Yo tengo subrayado en el versículo 8 ese texto, lo tengo como una promesa, me parece bellísimo y para quienes no tengan la Biblia abierta conmigo, quisiera leerlo. Del segundo libro de Crónicas del capítulo 32, el versículo 8 dice, con él, hablando de Jehová, con él está el brazo de carne, con él, es decir, con el rey de Asiria, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es que qué texto. El pastor Fernando Manrique alguna vez en una predicación comentó que nosotros como cristianos sabemos que Dios gana todas las batallas. Dios gana todas las batallas. Ahora, lo que sabemos de la Biblia, lo que leímos ahí es que Dios pelea las batallas de sus hijos. Y todos sabemos eso. Dios pelea las batallas de sus hijos y además Dios gana todas las batallas. Nuestro miedo está en que a veces no nos comportamos como hijos de Dios o no creemos ser hijos de Dios. Porque nota esto. No eres hijo de Dios por cómo te comportas, sino por cómo crees. Si por fe lo aceptas. Y se supone que ya cuando aceptas que eres un hijo, te comportas de una manera diferente. Pero
pero la importancia es creer. Por eso Sennacherib siempre va y pregunta y acusa. Miren esto, imagínense que los 3 embajadores estaban hablando con los 3 otros embajadores allá afuera, y los 3 embajadores del rey de Asiria, del rey Ezequías, le dicen a los asirios: hablemos o háblennos en lengua aramea, ¿sí? Háblennos en lengua aramea, que nosotros les entendemos. No hablen en lengua hebrea, para que el pueblo no escuche, porque claro, los del rey Ezequías no querían que ellos escucharan para que no les dieran esto, miedo. Pues los embajadores de Asiria, en vez de hablar en lengua aramea, lo que hicieron fue gritar antes más duro y hablar en lengua hebrea, para que el pueblo escuchara y tuviese miedo. Estaba nuevamente el diablo tratando de sembrar esa duda, de atacar las convicciones. Ezequías había hecho anteriormente unas obras buenas, y es que había hecho una limpieza de los ídolos que sus padres habían dejado. Entonces él limpió los ídolos y dejó, como había sido orden de Dios, que solamente en Israel se fuera a adorar a Dios. Y Ezequías menciona eso, no lo vamos a leer por tiempo, pero Ezequías menciona eso como diciendo: ni siquiera esas cosas buenas que hacen les va a servir, porque yo he vencido los dioses de todas las otras naciones, he vencido los dioses de todas las otras naciones. ¿Qué les hace a usted pensar que su Dios sí les va a servir? Es tan así que en esta ocasión Sennacherib envía unas cartas al rey de Asiria con estas amenazas. Y el rey de Asiria, pues, le envía tremendas cartas con tremendas amenazas a Ezequías. Ezequías las lee y esto descorazona. En Reyes 19, tan pronto termina esta reunión, el rey le manda a decir a sus 3 emisarios: no, vayan a donde el profeta Isaías estaba viviendo en esa época, y díganle esto y esto y esto me dijeron. Díganle al profeta Isaías que esto es un día de angustia. No sé si alguno esté pasando por un día de angustia, pero ahí hay un día de angustia. Me gusta muchísimo lo que se debe hacer en los días de angustia, y es buscar a Dios. Entonces el rey dijo: eso es un día de angustia, hay que hablar con el profeta. Manda al profeta a orar, y luego el rey mismo ora. Donde estamos leyendo, en segundo de Crónicas, nos dicen en el versículo 20: mas el rey y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Debemos utilizar más esta herramienta de la oración, que es nuestro celular directo con Dios. Esto significa que en vez de prestarle tanta atención a lo que el enemigo dice, comenzamos más a prestarle atención a lo que Dios dice. Y ahí está la diferencia. Porque entonces, como ya lo hemos visto y hoy lo estábamos, es nuestra intención traerlo al frente, el tema a veces llama es una demostración de poder. Y hasta este momento lo que yo les he comentado son apenas ataques y ataques del enemigo. Hasta aquí yo quisiera dejar en claro que evidentemente aplicamos esto a nuestra vida. Sí que somos atacados por el diablo. Mira, en este mundo no hay felicidad completa. Una persona piensa que para ser feliz o estar completa necesita dinero, mientras que la que tiene dinero no puede estar tranquila porque tiene miedo a que se lo quiten, la viven extorsionando, tiene miedo a perderlo. El que tiene dinero no tiene salud. El que tiene salud y dinero no tiene una buena familia. El que tiene una buena familia le acaban de detectar una enfermedad. Esto por todo lado. Mira, yo recuerdo una persona en donde trabajé, una persona muy pulcra que aparentemente tenía una vida muy bella, y guardar por dentro que su hijo se estaba destruyendo con las drogas.
Yo no he visto persona completamente feliz en esta tierra, aún con las ventajas que nosotros desearíamos. Y, este es el panorama. Este es el panorama. Un ataque tras ataque. Y queremos terminar con el tercer punto. Ya vimos que lo primero que el diablo hace es una campaña de terror, luego ataca las convicciones, pero estamos aquí por el tercer punto y es cómo es que Dios demuestra su poder. Y vamos a leer de segundo de Crónicas capítulo 32 al versículo 21. Y dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué, qué texto? ¿Qué texto? Entonces, hagamos algo, desglosemos un poco lo que leímos ahí. En Primera de Reyes 19 nos dice la cantidad de soldados que mató este ángel. 185,000 soldados. Una cantidad impresionante. Noten que solamente un ángel es el que realiza esta misión. Por eso estamos hablando del poder de Dios. Un solo ángel fue capaz de causar, de destrozar toda esta nación. Muy fuerte el ángel, ¿no? Quisiera hacer una consulta si de pronto alguien puede prender su micrófono y comentarme esto. Estamos hablando de un ángel fuerte. Si yo le preguntase de un personaje fuerte en la Biblia, ¿a quién se les viene en mente? ¿Quién es la persona que se les viene a la mente si yo les menciono? Dígame un personaje fuerte en la Biblia. ¿Quién sería ese personaje? Podría ser Job. Job, ok, pero bueno, hay otro personaje que sí, sin duda, Job es de aguante, pero hay un personaje que es fuerte en la Biblia. Sansón. Sansón, muchísimas gracias. Sí, es definitivamente del quien quería hablar. Y es que Sansón tiene una particularidad. Sansón vive en la época de los jueces. La mayoría de los jueces que vivieron antes y después de él se conocen como jueces que lideraron un ejército. Con Sansón, que es el hombre fuerte, él nunca lideró un ejército, sino que él era el ejército. Y algo similar pasó con nuestro Señor Jesús. De hecho, es el ángel de Jehová quien en esta ocasión hace la incursión según el libro de Reyes 19, el segundo libro. Es el ángel de Jehová. Nuestro Dios, él solo peleó. Y qué manera de ganarle a las legiones del mal. En Mateo capítulo 8 se registra la historia de una persona que estaba endemoniada en la región de Gadara. Jesucristo viene en una barca, llegan a la orilla, se bajan, cerca a esta orilla, que también es un cementerio, salen dos demonios, salen dos personas endemoniadas, tan descompuestos su semblante que parecían bestias, venían con toda la furia a golpearles a los discípulos y al maestro. Los discípulos se dan cuenta de eso y salen a correr, pero Jesucristo no. Jesucristo se quedó quieto y con una señal les dice que se detengan y los demonios se tienen que detener. Noten, el Señor Jesús, él solo los atacó. De hecho, en esa ocasión, muchísimos demonios estaban en estas dos personas. Lo sabemos porque esas dos personas, esos demonios piden que se les permita ir a unos cerdos y se van a una piara de cerdos. 2,000 cerdos. Entonces, mínimo eran 2,000 demonios. O sea, habían muchos demonios ahí. Cuando el Señor Jesús los detiene antes de que se fueran a los cerdos, detiene a estos dos seres endemoniados y les pregunta que cuál es el nombre. Y a mí esto sí que me llama la atención porque ninguno fue capaz de darle el nombre. Lo que dicen los demonios es: nosotros somos Legión. Legión no es ningún nombre. Legión es una manera en cómo se identificaba a un pelotón romano
que más o menos estaba entre los 100 soldados y los 2000 soldados. Pero qué interesante que cuando Jesús pide el nombre, ninguno da el nombre, sino que dice, no, no, acá somos varios. Eso me muestra el poder de Dios. De hecho, ellos le dicen, vienen a atormentarnos y le piden a Jesús el permiso de irse a los cerdos, porque ellos por sí solos no podían. El poder de Dios. El poder de Dios también se ve en que el ángel, volvemos a Crónicas, capítulo 32, el ángel no atacó a los soldados cansados, sino que según lo leímos en el versículo 21, destruyó a todo valiente, esforzado, a los jefes y a los capitanes del campamento. O sea, se fue por lo más alto, lo más altanero. Ese es el poder de Dios. Y por último, vamos a ver, no solamente Dios es poderoso, sino que lamentablemente las personas que se enfrenten contra Dios o le hagan la contra a sus hijos van a terminar avergonzados. Para terminar, ya hablemos de lo que le pasó a Sennacherib. Sennacherib estaba convencido de que iba fácilmente a ganar Jerusalén. Venía un ejército y él dividió el ejército en dos. Uno se quedó en Jerusalén y el otro ejército se fue a pelear a Egipto. Algo pasó porque cuando él notó que su ejército, los 185,000 que estaban en Judá, habían perdido, se desmoralizó tanto que se fue a su templo, en su lugar, al templo de su dios pagano, a pedir explicaciones. Y cuando entró a su templo, por medio de una conspiración familiar, en que esta persona parecía haberlo tenido todo, se jactanciaba de que ningún dios había podido hacerle frente, de que había conquistado toda la ciudad que se había propuesto, no había una nación que se hubiese podido permanecer firme, pero su hogar se estaba desquebrajando. Y cuando llegó al templo, estaba ofreciendo sacrificios a su Dios, también como pidiendo explicaciones de por qué estaba pasando eso. Y dos de sus hijos lo atacan y él muere. ¿Qué tan poderoso es Dios con el problema que tengas? Yo aprendí que en los problemas ya no debemos orar necesariamente porque Dios obre a través de nuestros problemas, sino que Él ya está orando. Debemos orar es para poder entender qué Él está haciendo. He aprendido que si bien el mundo se pone cada vez más pesado, Dios con brazo poderoso saca a su pueblo del problema. Eso le pasó a Israel en Egipto. El faraón cada vez más se estaba poniendo más terco de que no los iba a dejar salir. Dios, por su parte, iba haciendo una plaga cada vez más fuerte, mostrando su poder. Y en esta época de tanta tecnología, de tanta civilización, de maquinarias, Dios hará lo mismo. Mientras los humanos traten de, como hijos de Dios, coartarnos libertades, ponernos problemas, Dios obrará poderosamente. Nuestros miedos más profundos, pues lo que yo he podido notar como hijos de Dios es quizás perder el trabajo o no tener la seguridad de él, tener problemas de salud. Nosotros hemos visto también que los problemas son que temo perder a mi pareja o mi familia se está ya desbaratando. Esos son verdaderos problemas. Pero esos son ataques de Satanás y Dios tiene el poder para obrar a través de ellos. Algunos tienen miedo a la burla. ¿Qué cantidad de miedos hay? Pero para todo miedo, la solución es Dios. No sé qué situación esté viendo cada una de las conexiones que tengamos presentes, pero puedo decirle con seguridad, con la Biblia en mano, de que Dios es poderoso y que puede, si te acercas a Él y si te haces hijo de Él, pelear tu batalla y saldrá de una manera gloriosa. Todo para honra y gloria de Él. Solamente Él brillará, pero tú estarás tranquilo. Si ese es el deseo, si eso nace en el corazón, háblale al corazón y dile a Dios, Dios, hoy entrego mi vida, le entrego
te entrego este problema, esto que me tiene pensativo, achantado, confuso. Entregar eso a Dios y Dios hará. Yo espero que ese sea el deseo de cada uno de los que pudimos estar conectados, una realidad en los hogares que estuvimos acá. Eh, y bueno, esperamos terminar con una oración. No sé si de pronto la hermana hayan escogido a alguien para hacer una oración para terminar. Haciendo este llamado a todos, ¿no? Dios es poderoso, dejar nuestro problema en las manos de Dios. Amén. Muchísimas gracias por esta reflexión tan maravillosa. Y no, terminamos con tu oración. Así que, Perfecto. Edison, tú tienes la última oración. Ok, entonces, bueno, vamos a entregar este momento a Dios. Vamos a decirle a Dios exactamente eso. Tengo este problema, solucionalo, pero también poner de nuestra parte. Si hay algo que debemos dejar, dejarlo. Entonces les invito, ahí donde estamos, a hacer esta corta oración, entregándole nuestro corazón a Dios, nuestro bondadoso Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, este año ya se está bordeando en sus límites, ya se está acabando. Y se avecinan tiempos, Señor, que los estadistas dicen no son los más prometedores. Y eso puede ser una realidad, Padre Santo. La misma naturaleza nos está mostrando que todo esto se está desquiciando. Pues nosotros queremos entrar a estos tiempos difíciles confiados en ti. Señor, síguenos hablando al corazón. Sigue dándonos ánimo. Sigue mandándonos retos para que nos esforcemos. La guerra es cierta, cada uno la vive a su manera, en su propia vida, con todos los condimentos culturales y familiares y locales en donde vive. Cada uno la vive así. Lo que deseamos, Padre Santo, es entregarnos a ti para que tú pelees nuestras batallas. Nosotros te agradecemos porque nos hemos enterado de que tú has obrado milagros en trabajo, en salud. Y sin embargo, estos desafíos nuevamente aparecen y aparecen. Pues queremos nuevamente dejarlos en tus manos. Para que si hay alguien de los que estamos reunidos que necesitamos de salud, tú no la des. Pelea tú nuestra batalla. Que si hay alguien que está buscando un mejor empleo o lo viven amenazando de perder el que tiene, Señor, pelea tú esa batalla. Señor, que si hay alguien que siente que su hogar sale de sus manos, que no puede controlar ciertas cosas de sus hijos o su cónyuge, Señor, pelea esa batalla nuestra. Nosotros encomendamos todas aquellas cosas que el enemigo pone en nuestro camino para que tú obres a bien. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Sé presente en cada uno de los hogares aquí reunidos y de los que hacen parte de esta bella comunidad, que todos podamos gozar esta bendición de tu presencia. Es lo que suplicamos en los méritos de Jesús. Amén. Que así sea. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Y a Sí. cada una de las familias que en esta noche participaron. Que vayamos confiados y tranquilos a nuestro descanso. Y bueno, que el Señor nos dará una noche en paz y seguridad. Amén. Nos esperamos el miércoles, confiando en el Señor. Feliz noche para todos. Amén. Igual. Muchísimas gracias, Edis. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones. La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar.
bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír, con él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la, la 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 la. Camina al lado de Jesús. la 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 Camina al lado de Jesús. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.